Hola, ¿cómo está? Punto de fuga al aire a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Hemos estado, cierto, acá en Osorno con un clima, bueno, en Chile y en el sur sobre todo, con un clima que ya se ve o se visualiza las afectaciones que tiene este fenómeno del niño que le han denominado coloquialmente el niño Godzilla que se viene, mucho frío, lluvias intensas, sobre todo en el sur del país, y acá en Osorno, por supuesto, no deja de estar. ¿Y por qué estamos tocando este punto del clima, del frío? Porque vamos a conversar de inmediato con nuestro compañero conductor de Punto de Fuga, que está en otro hemisferio con 40 grados, 38, 41, oscilando por ahí. ¿Cómo estás, Javier Agüero, ahí desde España? Estimada leyenda, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Saludos a todos y todos también, al equipo igual. Bueno, ahora no está tan terrible la situación porque ya no estoy en Madrid, estoy en una ciudad que está más al norte, Santiago de Compostela, y si bien hace calor, es soportable, son 32, 30 grados. Pero en Madrid me tocó 40, me tocaron 42 grados. Y sí, un poco apocalíptico. Las personas mueren, ¿no? Los abuelitos mueren, la gente se descompensa, te deshidratas, sales afuera y te deshidratas, toca estar encerrado o en las bibliotecas o en las casas, ¿no? Claro, sí, ha sido todo un tema ahí en Europa, mucha, gran cantidad de muertes producto de lo que hace un calor tan extremo. La Javier, canícula le llaman. sí, mira, y de todo lo que, recordemos que Javier Agüero, doctor en filosofía, está en España realizando, ¿cierto? O está trabajando a raíz de su Fondes irregular que ganó, realizando clases allá en universidades de España. ¿Cómo ha sido hasta el momento? ¿Ya cuánto llevas en España? Ya voy a cumplir la tercera semana, sí, 2 semanas y media más o menos, casi 3 semanas. Sí, ha estado súper bien. Acá en Santiago de Compostela ha estado muy intenso, harta actividad, harta clase, trabajo de biblioteca, entrevistas con gente, pero es más o menos a lo que vine. Falta tiempo, pero ahora viajamos a Barcelona mañana y ahí ya rematamos, con ganas de volvernos a nuestro país. Barcelona, Ganas de regresar ya. una ciudad tremendamente cosmopolita. Javier, lo que nos convoca hoy día es, cierto, para conversar con nuestras auditoras, auditores, televidentes. Se está desarrollando a nivel mundial valga la redundancia, mundial de fútbol en esta especie de fusión extraña de México, Estados Unidos, Canadá. Y me gustaría que lo abordáramos, ¿cierto? No como un programa futbolístico, más allá que nos guste el fútbol, las repercusiones, lo que implica este fenómeno social que para hacer solamente un recuerdo a todas y todos, a lo mejor a los más jóvenes, no tan futbolizados, que el primer mundial de fútbol se realizó en 1930. 1930 en Uruguay y de Campeón hecho uruguayo. lo ganó Uruguay. Imagínense, 1930 ahora ha pasado muchas cosas. Hemos visto, han sido testigos todas las personas de todo un tema que implica lo sociológico, volvemos a decir, una cosa casi identitaria, me atrevo a decir yo, con la selección, pero también todo un mundo, cierto Javier, de lo que hay ahí, del marketing, de lo que hay tras este organismo siempre nebuloso de la FIFA, y que ha tenido uno de los ápices más increíbles en la historia del deporte mundial, diría yo, y del fútbol, cuando a raíz de una expulsión del supuestamente mejor jugador de Estados Unidos, delantero, nada más y nada menos que el propio presidente hace un llamado a la FIFA a que le perdonen el castigo y obviamente, aunque él después se haya desdicho de que él no presionó a nadie, de que solamente él lo dijo como una especie de opinión, todo indica que ahí la figura de, cierto, el presidente de la FIFA, muy cercano a Donald Trump, buscaron un subterfugio, jugó el jugador, perdió Estados Unidos con Bélgica, que es el resultado que, aparte de esto, pero se concretó este fenómeno. Así que, ¿por qué no hablar de esto, Javier, en tu análisis, el fútbol como fenómeno entre lo político y lo social? Sí, es un temazo en realidad. Y el fútbol, no solamente el fútbol, sino el deporte en general. Eh,
por dar algunos ejemplos a nivel histórico donde deporte y política e historia se vinculan muy estrechamente, ¿no? Por dar unos ejemplos rápidos, pero muy significativos. Recordémonos de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, Alemania. eh, Alemania nazi, ¿no? Que era una suerte de... Hitler celebró estas Olimpiadas para mostrar al mundo la superioridad de la raza aria, ¿no? Así es. Eh, Superioridad física, biológica, racial, comillas, ¿no? Y fue muy impactante porque en esa Olimpiada apareció Jesse Owens, ¿no? Un negro norteamericano que ganó 4 medallas de oro y dejó pulverizó a los alemanes, ¿no? Entonces era como demostrarle en su cara a Hitler y a toda su tropa de racistas, digamos, de que, bueno, aquello que más desprecias, como puede ser una persona negra que considera inferior, casi menos que un animal en realidad, físicamente mucho más poderoso que tú. El impacto de eso fue enorme. Fui, así es. Eh, Ahora, acordémonos igual de los famosos Springboks, los Springboks en la selección de rugby sudafricana, que ganó el Mundial, no me acuerdo en qué año, en los años 90, pero que Mandela utilizó políticamente, de buena forma, esta selección como un dispositivo de reconciliación nacional entre negros y blancos, porque se fueron campeones mundiales en Sudáfrica y el equipo estaba conformado por personas negras y personas blancas. Había habido un apartheid espantoso durante décadas, ¿no? Ya lo sabemos. Pero ese partido, ese mundial y esa selección ayudó en parte a que el apartheid se terminara y hubiera una cierta reconciliación, suerte de reconciliación en Sudáfrica. Que decir, Argentina-Inglaterra 86, ¿no? Guerra de las Eh, Malvinas, previa. Guerra de las Malvinas 4 años antes, todo muy fresco. Maradona en la cancha, ingleses y argentinos en las tribunas golpeándose. Si uno ve los videos, están peleando. Y bueno, Argentina entendió esto como una devolución de la dignidad, ¿no? Un partido de fútbol que simplemente puede ser eso, pero no es solo eso. En un contexto social y político mayor, era la posibilidad que tenían los argentinos de recuperar en algo la dignidad perdida después de que le habían arrebatado un pedazo de tierra, ¿no? Así es. Y se lo ganan con una trampa, con un gol extraordinario, con un partido increíble, ¿no? Bueno, para decirte que política y deporte han estado, por lo general, siempre muy intrínsecamente vinculados. Sobre lo que tú dices, bueno, De este claro, mundial, este mundial. de este mundial actual, que ya parte con una suerte de desequilibrio a la base, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Canadá, México. Estados Unidos y México, perdón, Estados Unidos y Canadá no juegan fútbol. O sea, juegan, aunque se hagan esfuerzos enormes en Estados Unidos por invertir en jugadores o en hacer que la liga sea más competitiva, la liga de soccer. No es un país futbolizado y en Canadá no importa el fútbol, esos pingüinos Claro. juegan hockey, Son no juegan otros hockey, deportes. juegan hockey sobre hielo, claro. Lo único Eh, detalle nomás, Javier, recuerdas que el fútbol masculino de Estados Unidos es malo, pero el fútbol femenino es han sido bueno, claro, campeonas mundiales varias veces. exactamente, y son capaces y tienen el dinero para llegar figuras como Messi, etcétera, el mismo Pelé que jugó allá, pero en etapas finales, ¿no? De Sí, su, de su carrera. Pero bueno, el punto aquí es que son dos países no futbolizados, con uno muy futbolizado como México que organiza. México ha sido para la historia de los mundiales un país muy determinante. Se ha organizado dos mundiales, el del 70, recordemos, un mundial donde gana supuestamente la mejor selección de la historia, que es la de Brasil 70, Garrincha, o sea, perdón, Pelé, Riveliño, Tostado, ¿qué pasó? así Y es. después el mundial del 86 con Maradona. Pero queda muy subalterno respecto ahora, por supuesto, de Estados Unidos particularmente, ¿no? Me imagino que la final no sé dónde se va a jugar, pero se irá a jugar en el estadio de los Yankees en Nueva York, algo así, y no en el Estadio Azteca, que es un templo del fútbol, ¿no? Entonces ya desde un principio hubo digamos, una gestualidad en Trump, un gesto político de subordinación de arrebatarle a México, particularmente el país que es un país futbolizado, el país futbolizado de estos tres, el protagonismo. Y sobre lo que dices, claro, bueno, Trump no deja de sorprender, ¿no? O sea, imagínate que la FIFA representa el 6% del PIB mundial. Mucha Eso es plata, poder, mucha plata. eso es poder, eso es poder. Y un tipo como Trump, o sea, tiene más PIB mundial que, no sé, que los Países Bajos, que Holanda. Pero una persona como Trump es capaz de doblegarla, de decirle,
Mm. Recupera este que echaron, bueno, después Bélgica le dio una paliza, pero este que echaron me lo pones de nuevo. Bueno, todo, te das cuenta, lo que se produce es un entramado, un articulado en donde lo que hay no es solamente fútbol, ¿no? Hay disputas por hegemonía, disputas por poder y también todo el cuento económico, ¿no? Esto que hayan partido en cuatro, básicamente que hayan cuatro tiempos, ¿no? Para favorecer la propaganda, los La comerciales, etcétera, publicidad. la publicidad para mostrar a Messi, bueno, ganar a Argentina el otro día de manera agónica, de manera un poco polémica, bastante polémica también, digamos, si hubieran cobrado el penal contra Egipto, hubieran empatado a tres, y yo creo que ese gol que hizo Egipto, que lo anularon, era un gol, pero si tú sacas a Messi del Mundial, es medio, en un 40 o 50% te disminuyen los ingresos, ¿no? Eh, por lo tanto, todo aquí, el fútbol es un deporte maravilloso, como dijo Maradona, es el deporte más limpio y más sano del mundo, pero también aquí hay vampiros que se aprovechan y quieren chupar la sangre, y quieren ganar dinero y ser protagonistas, ¿no? En el fútbol se reproduce lo que se reproduce también en la política y en la geopolítica a nivel mundial. Claro que sí. Bueno, y en este análisis que haces tú, Javier, y en este paso por la historia, mm, hay personas, claro, dicen, pero ¿para qué hace esto Trump si resulta de que lo mismo que estás planteando tú, Estados Unidos no es un país futbolizado? Pero claro, el otro argumento, el que, si bien tú, el que también estás planteando, es que el poder que tiene la FIFA, el poder que tiene esta alianza, porque recordemos, Javier, que Infantino, el presidente de la FIFA, después que Donald Trump estaba haciendo todo para ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿se recuerdan? Claro. Cuando había sacado ese maravilloso, mágico decreto que se terminaba la guerra y al otro día venía el premio y como no se lo dieron, la guerra continuó. Bueno, Infantino le crea un premio a Donald Trump, se lo entrega, siendo casi una Sí. caricatura burda de lo que demuestra que la realidad supera la ficción. Entonces, ¿qué piensas tú a nivel sociológico de lo que le pasa a la gente en estas verdaderas catarsis con el mundial? Hay gente que va, por ejemplo, gasta, se endeuda, saben que está caro lo que es comprar una bebida, pero está el fenómeno identitario con cada selección. ¿Estamos viviendo algo que siempre ha sido o tú crees que esa búsqueda, ese decir, la selección, su camiseta, el himno, cómo cantan los himnos en los estadios? Claro. ¿Será un reflejo auténtico de identidad o es una manera de desahogo de que estamos en un mundo que anda para allá y para acá y necesita, como un niño, de alguna cosa que aferrarse? No, yo creo que el fútbol despierta pasiones profundas, ¿no? A mí particularmente me las despierta. Eh, Sobre todo cuando juega Chile, hay una suerte de chauvinismo, de identificación, de cuadrarte con los emblemas, una cuestión como un poco delirante, pero ocurre. Como Eh, irracional casi, es muy como emocional. irracional, como irracional, muy emocional, exactamente. Y cuando hay cuestiones políticas entre medio o historias entre medio, por ejemplo, hoy día juega Francia-Marruecos. Y ese es un partido que tiene mucha intensidad y tiene mucha historia también, ¿no? Recuérdate que Marruecos fue durante 44 años colonia de Francia, ¿no? Así es. Y este pasado colonial dejó un vínculo entre ambos países muy estrecho que atraviesa generaciones. Hay más de un millón, leía por ahí, hay más de un millón de marroquíes que viven en Francia, yo conocía varios y que están a medio camino entre ser franceses, porque sus padres son marroquíes, pero ellos nacieron en Francia, hablan francés, van a las instituciones francesas, escuela, universidad, etcétera, eh, pero apoyan a Marruecos. O sea, hay una suerte de disyuntiva entre quién apoya a la tierra de sus padres o a la Claro. tierra a la que ellos nacieron. Por lo general se van por apoyar a la tierra de sus padres, ¿no? Aunque hayan estudiado en una universidad francesa, escuela francesa, etcétera. Esta conexión con la identidad, la historia, o sea, que se produce al interior del fútbol, la conexión identidad, historia, disputas también a nivel, como tú dices, o digamos entramados sociológicos que también ocurren, son muy potentes, ¿no? Son muy potentes. Eh, Sobre todo cuando se dan estos partidos en estos partidos que enfrentan a potencias europeas con ex colonias africanas, ¿no?
Ahora ya España en el Mundial de Qatar ya eliminó, España fue, no, Francia eliminó también a Marruecos en semifinal, lo que fue muy duro para los marroquíes. Eh, la reacción de Egipto ayer, o sea, antes de ayer, cuando perdió con Argentina, también fue muy, muy tremenda. El entrenador después salió hablando a propósito del pueblo palestino y la situación del genocidio en Gaza. O sea, ese fue el argumento para explicar la derrota en cierto punto, ¿no? Claro. Siempre somos los derrotados, siempre somos los abusados. Bueno, y yo no puedo sino encontrar razón también. Eh, entonces es muy estrecho el vínculo, ¿no? Si tú quieres, el fútbol es la única pasión que sobrevivió al siglo XX, como que resistió la posmodernidad, es el gran relato de masas, pero al mismo tiempo que genera identidad, que genera pasiones honestas, sinceras, digamos, en donde cualquiera de nosotros puede verse muy, muy involucrado, ¿no? Fuera de eso, es un negocio brutal, ¿no? Es un negocio brutal. Y donde en tanto es un negocio brutal, es un perímetro para que los grandes intereses mundiales estén ahí presentes intentando capturarlos. ¿M? Y en ese sentido, Donald Trump no iba a ser menos, ¿m? No iba a ser menos, no iba a ser menos, porque ve aquí una mina de oro, Claro. ¿no? Ahora, imagínate tú que lo que no deja de sorprender, aun cuando ya no debería sorprendernos, es que él públicamente hace esto. Si aquí no vamos a decir que en el mundo antes no hubo intervenciones, no han habido, a lo mejor tratábase de coimas, pero todo era siempre bajo cuatro paredes o dentro de cuatro paredes. Pero este tipo está a su nivel de, no sé cómo llamarlo, que lo hace público. Pero yo te quiero cambiar un poquito el tema Mm. de Trump y que me cuentes cómo se vive en España el Mundial, porque por ejemplo, yo tengo familia allá que ya lleva 20 30 años donde familiares nacieron prácticamente allá, muy futbolizados. ¿Se vive así en todos lados, en el ambiente donde estás tú, no? ¿Cómo se está viviendo aún con una selección, ojo, que prometía mucho, que había ganado La eh, Eurocopa. ¿ah? La Eurocopa. la Eurocopa justamente de los países europeos y resulta de que acá no ha estado como se ha esperado. Yo diría que más bien mal que bien. Pero ¿cómo se vive en España? Esa es una pregunta interesante porque es- aquí hay mucha pasión por el fútbol, bueno, han sido campeones mundiales. Eh, Eso ya dice algún país que un campeón que que ha sido campeón mundial futboliza a la sociedad completa, es verdad. Pero todo va a depender también de las zonas, de las regiones, de las provincias, ¿no? Por ejemplo, acá en Galicia, el otro día fue el partido de España con Portugal, y acá en Galicia se hablan tres lenguas: portugués, gallego y español. Para darte un ejemplo, ir a Portugal desde aquí es como ir a Río Bueno. El gallego y el portugués son muy parecidos, la lengua, ¿no? Entonces yo fui a ver ese partido con un amigo de acá y era bien, bien extraño porque habían gente apoyando a Portugal, otra apoyando a España y otra que estaba en entre medio, digamos, ¿no? Eh, y realmente era así. Si tú vas, no sé, a Cataluña, bueno, o al País Vasco, el espíritu independentista hace que muchas veces, ¿no? No estén así al 100% con España, ¿no? Porque, no sé, los catalanes entienden, los catalanes independentistas entienden que España es un país distinto a ellos y que más bien ellos están sometidos por una cuestión colonial también, y por superioridad militar, etcétera, y política, están subordinados a ser un país dentro de otro. Entonces no siempre apoyan a España, aunque cuando España fue campeón había como 10 jugadores del Barça, ¿no? 10 catalanes. Entonces es distinto. ¿No? No es como en Chile o en Argentina o en Brasil que todo el país se unifica detrás de la selección. Aquí hay variantes. ¿No? Hay variantes. Ahora, si tú te vas a Madrid, claro, ahí está la España castiza, la España real, la España tradicional, y ahí están todas detrás de la selección y se identifican plenamente con ella. Pero va a depender de las regiones. Se vive intensamente. Son muy futbolizados, saben mucho de fútbol, están al día de todo lo que está ocurriendo. Pero depende de la región, va a depender también el favoritismo, por qué país van o no van. Y eso tiene que ver también con una cierta distribución eh, geoidentitaria en una misma tierra, ¿no? En una misma zona. En Francia pasa más o menos igual, ¿no? O sea, no tanto como en España quizás, pero pasa también. O sea, en Occitania hablan occitano, en Normandía hablan normando, se divide como por regiones. Pero en Francia yo creo que está más cuadrada también el país completo detrás de su selección, aunque ya sabemos que gran parte de la selección
francesa, campeona del mundo, las dos últimas, en más de un 60%, sus jugadores eran hijos de migrantes o Así nietos de es. migrantes, africanos, árabes, etcétera, ¿no? Me acuerdo que él apareció después cuando la primera vez que ganó, o sea, cuando ganó la Copa Mundial Francia, la segunda que ganó, apareció un dicho en las calles de Francia que era Egalité, liberté, Mbappé. Claro que sí. Y muy distinta a las selecciones francesas, por ejemplo, del 86. Me recuerdo con Rocheteau, Jean Gini, Platini. Papano. Cómo explica Javier, dentro de todo lo que ya has manifestado, el fútbol, esta pasión, es muy utilizada por el gobierno de turno en términos de pan y circo, diciéndolo fríamente, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, gana el Mundial Argentina? ¿Qué va a pasar con un Milei ahí? ¿Te lo has imaginado? Yo me lo imagino No, el no lo había pensado. recibimiento, dentro de todo lo que puede, de lo que puede uno imaginarse de él también. No Pero, lo había pensado. pero sí o sí pudiera darse este fenómeno de aprovechamiento político total, que su gobierno en su momento, Argentina con todo lo que está pasando, pudiera tener este impulso y este uso obviamente político. No, total, tienes toda la razón. No va a demorar un segundo. Argentina es el único país sudamericano que queda en competencia, por lo demás. Eh, y claro, si llega a salir campeón, bueno, Milei prácticamente se va a atribuir el triunfo, ¿no? Es porque Argentina está en la situación que está y porque se han hecho los recortes y los cambios que se han hecho en la sociedad en general de que podamos tener una selección campeona. Bueno, sí, no Mm. va a dudar un segundo en hacer un aprovechamiento político de esto. Y sobre todo porque Messi, fuera de la cancha, Messi, que es una figura es un genio dentro de la cancha, estamos claros, goleador histórico de los mundiales, lleva 8 ahora, lleva más que Mbappé, lleva más que, ¿cuál es el otro? Haaland, creo, sí. Sí. Eh, es un genio dentro de la cancha, pero fuera de la cancha no sabe qué hacer, ¿no? O sea, puede ir a la Casa Blanca, estar con Trump, aplaudirlo mientras Trump dice que va a volver a invadir Irán. O sea, con todo respeto por la figura de Messi, pero no cacha ni una fuera de la cancha, No, no, él ¿no? no es un líder afuera, no es un líder No, para no le nada. importa, no le importa, no sabe lo que ocurre en el mundo, no No. sabe que hay un genocidio, no sabe que Estados Unidos es socio de Inglaterra y los dos perpetran un genocidio, no tiene idea, ¿no? Y me leí una columna hoy día de un argentino, de un periodista argentino, todo futbolizado, por supuesto, y le decía a Messi, lo que no te voy a perdonar, no, le decía, escribía, lo que no le perdono a Maradona, se llamaba la columna, ¿no? Y la columna decía que en lo central decía, nunca te voy a perdonar, Diego, que no me hayas permitido amar a Messi, ¿no? Como te amamos a ti, ¿no? Porque, claro, el tipo a nivel político no tiene ninguna repercusión, es más bien moldeable, modelable, entonces pareciera ser que le da lo mismo y va a estar con Milei, si es que salen campeones, si es que llegan a salir, hipotéticamente, y va a ir a la Casa Blanca, o sea, a la Casa Rosada y le va a dar la mano y no le va a importar. No le va a importar lo que pasa afuera. Entonces, también es una selección de jugadores que dentro de la cancha sí rinden, pero fuera de ellas no tienen ningún impacto, no tienen una repercusión política, como lo pudo tener la selección del 86 de Maradona, con Maradona a la cabeza, digamos, que iba mucho más allá del fútbol, ¿no? Así es. Entonces, Con sí, opinión, con evidentemente. crítica, con postura. No, claro, mira, hay miles de historias que uno podría decir de Maradona. Una vez decía Pep Guardiola que él siempre le interesó saber cómo era Maradona dentro del camarín, como compañero. Entonces averiguó con gente de la época cómo era como compañero y todos decían que era un compañero excepcional, el primero que iba a defender los derechos, a enfrentarse a la FIFA o a las asociaciones de los países. Él iba quien tomaba la bandera, ¿no? O sea, Maradona era la derrota o el triunfo, ¿no? Sí. Era todo. Y en este caso jugadores así ya no quedan. A Pelé, por ejemplo, también se le asocia más bien con el poder, ¿no? Pelé estuvo con los dictadores brasileños, fue más bien un rostro, el rostro corporativo de la FIFA durante muchos Mm. años. El verdadero ídolo popular de Brasil no es Pelé, es Garrincha. Así es. Ese es el héroe del pueblo. Entonces, bueno, hay muchos elementos, si te das cuenta. Hay muchos elementos. Claro. Bueno, y ya como estamos, se nos estaba yendo el tiempo, pero no puedo dejar, ya que estamos hablando de fútbol, pero el deporte, como tú lo planteabas al inicio, si es por hablar de algún ídolo deportivo, más allá de lo que es el deporte y como mensaje
mensaje humano y de integridad. Hay uno que para mí, en lo personal, si me lo permiten, auditoras, televidentes y Javier, es Mohamed Ali, un Por hombre supuesto. que realmente fue un ejemplo de lo que es la lucha contra el mundo. O sea, recordemos que él se hizo una caricatura, se hizo un personaje y que le decía en la cara a todos quién era. Recordemos que perdió el título mundial, estando en el pic de su apogeo, por negarse a ir a la guerra de Vietnam, por ser utilizado políticamente. En fin, luchando por los derechos de sus compañeros, se va. De hecho, su nombre real era Cassius Clay, y él se acoge, ¿No? ¿cierto?, a esta otra religión pensando en la integridad. Bueno, podríamos hablar mucho y vamos a ver qué va a pasar, Javier, entonces, en los próximos días, cómo se va dando, insistimos, este fenómeno mundial de un deporte que todavía seguimos viendo en las canchas, a veces todavía canchas de barro, de piedra, niñitos, otros en canchas más bonitas, como un deporte colectivo que puede unir, que puede tener compañerismo, que también pueden haber disputas, que a la antigua, golpes, pero también lamentablemente lo que planteas tú a nivel ya planetario, a nivel de lo que son los clubes con sueldos exorbitantes, que son un insulto a los trabajadores Claro, de cualquier claro. ámbito, y con lo peor, con intervenciones ya como nunca vistas, políticas en este caso, ya directamente incidiendo en lo que dice un árbitro o en un planteamiento y que va mucho más allá de una cancha. Así que Los intereses los intereses económicos, pero económicos mira, están primando, pero hay mucho. total. Pero si uno despeja eso, como tú bien dices, tú puedes juntar a una persona que vive en Mongolia y a un equipo de Mongolia con un equipo chileno, no se entienden, no se van a hablar, no se van a comprender las lenguas, pero saben perfectamente cómo jugar un partido de fútbol. Así es. ¿No? Esa es la Es la magia. maravilla, es Sí, la maravilla. Y tú ves a niños jugando con pelotas de trapo en canchas de tierra. Es el deporte popular, ¿no? El tenis no es un deporte, no es un deporte de masas, es un deporte de élite. No sé, cualquier otro deporte, nada reemplaza al fútbol en esa línea porque todos pueden participar, todos pueden jugar al fútbol. De hecho, los mejores jugadores de la historia vienen de sectores pobres, ¿no? Maradona venía de canchas de tierra, Pelé tuvo la poliomielitis cuando niño muy y bien. después recién de que jugaba fútbol se pudo poner dientes. O Así sea, es. una cuestión tremenda. ¿Mm? Pero es un deporte hermoso, que es representativo del pueblo sufriente, del pueblo más vulnerable. Lo que pasa es que la otra versión es cuando es capturado el fútbol por los intereses vampirescos, digamos, de las grandes transnacionales y en este caso también por quien rige el mundo contemporáneo o la geopolítica contemporánea, que es Donald Trump, ¿no? Claro. Donde hay mucho dinero vinculado a la FIFA y lo que es otra palabra más importante, el poder. Bueno, Javier, agradecerte como siempre. Sabemos que estamos a 6 horas, estás con una rutina ahí muy fuerte de clase, investigación, bibliotecas, pero no has dejado tu punto de fuga y No, esperamos nunca. que llegues acá, ¿cierto? Muy bien, retorno para poder seguir compartiendo desde este punto de vista, a lo mejor sorprendiendo a nuestras auditoras y televidentes, porque el fútbol, justamente, porque fútbol fenómeno social, fútbol fenómeno con vínculos políticos, en fin, pero también el fútbol como expresión, y bueno, y no a todos les gusta también, ¿ah? Pero como expresión No, de unión ahí con la pelota de trapo. Gracias, Javier. exactamente. Un abrazo, amigos. Bueno, y usted ya lo sabe, nos volvemos a encontrar a través del 107.5 y las pantallas de Ulagos TV, punto de fuga, siempre abordando aquel tema o aquella situación o aquel fenómeno más allá de lo evidente, como lo decimos, en este caso, el Mundial de Fútbol. ¿Qué hay detrás de eso? Fenómeno social, político. Que esté muy bien. Chao, chao.